Y la lección 200, que dice no hay más paz que la paz de Dios, es la que termina, digamos, toda la primera parte del libro de ejercicios, porque después ya comienza, ¿no?, un repaso y después ya viene la segunda parte, ¿no?, de las lecciones 201 en adelante. Esta lección voy a leer algunos fragmentos, nada más, no voy a leer toda la lección porque es muy larga, ¿no? Y voy a ir leyendo algunas aclaraciones acerca de lo que significa esto de la paz de Dios, ¿no? Fíjense en que esta lección comienza con una oración que dice deja de buscar, que es lo que nosotros hacemos aquí en el mundo, ¿no? Nos convertimos en buscadores espirituales en este caso, ¿no? No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Y fíjense que cuando va al párrafo 3, ¿no?, dice, pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir que lo que es falso sea verdadero solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo tus vanas imaginaciones y deja de buscar lo que no puedes encontrar. Más abajo dice, ¿no?, en la 5, en el párrafo 5, ¿no?, se te concede la libertad allí donde no veías más que cadenas y puertas de hierro. Mas si quieres hallar escapatoria, tienes que cambiar de parecer con respecto al propósito del mundo. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito, liberes de tus errores a cada hermano y lo honres tal como es. Lo honres tal como es. Tú no lo creaste, así que tampoco te creaste a ti mismo. Y al liberar a uno, el otro es aceptado tal como es. ¿Qué función tiene el perdón? En realidad no tiene ninguna. Ni hace nada, pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo, pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera, y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que yace tras ellas. La paz es la respuesta a las metas conflictivas, a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas y a los empeños sin sentido. Solo Dios es seguro y Él guiará nuestros pasos. El Padre llama, el Hijo le oirá. Y eso es todo lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios, en el que los cuerpos son reales. Ahora reina el silencio. Deja de buscar. Has llegado a donde el camino está alfombrado con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas, caídas ahora de los árboles de la desesperanza. Ahora se encuentran bajo tus pies, y tú levantas la mirada y miras al cielo con los ojos del cuerpo, que ahora te sirven solo por un instante más. Por fin la paz ha sido reconocida y tú puedes sentir cómo su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y amor. No hay más paz que la paz de Dios, y estoy contento y agradecido de que sí sea. ¿Podemos todos decir esto realmente?
o solo lo decimos por decir, ¿no? Cuando estamos muy agobiados y decimos, ay, sí, quiero paz, ¿no? Esta es la última lección de la parte 1 del libro de ejercicios. Tiene que ver con el texto del capítulo 29, no busques fuera de ti mismo. Se nos ayuda a reconocer que nunca somos realmente exitosos en la búsqueda de la felicidad y la libertad del dolor en el mundo. Cualquier placer y paz que parezcamos alcanzar es efímero, porque la verdadera felicidad viene solo de recordar quiénes somos. Sin embargo, si el cuerpo es una limitación al amor y el mundo fue hecho como un ataque al amor, es imposible encontrar el amor que buscamos aquí. Como hemos estado buscando en el lugar equivocado, nunca encontramos lo que queremos. Vivimos en un estado constante de desesperanza. La verdadera esperanza que ofrece un curso de milagros radica en volver al problema y a la solución en nuestras mentes. Si buscamos la solución allí, la vamos a encontrar. Por eso se nos habla de que no busquemos aquí en el mundo, pues aquí no vamos a encontrar nada. O sea, cuando yo quiero que mi felicidad dependa de ídolos, ¿no? De lo que está ahí fuera, ¿no? Para estar en paz. El ego quiere que busquemos el dolor en el mundo, que lo encontremos y que culpemos a los demás por nuestra miseria. Nunca quiere que entendamos que la fuente de nuestro sufrimiento radica en una elección que hacemos en nuestra mente, ¿no? Por el ego o por el espíritu. Para mantener oculta esta elección y garantizar que nunca elijamos al espíritu, ¿no? El ego hizo un mundo, ¿no? Donde lo único que hay es dolor desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, la miseria no es nuestra culpa, sino nosotros que buscamos lo que nunca podremos encontrar. Pues los ídolos, ¿sí?, solo me hablan del especialismo. Cuando realmente me doy cuenta de que estoy equivocado, ¿no? Y que solo no hay más paz que la paz de Dios, que aquí en realidad todo es efímero y pasajero, ¿no? Estamos cumpliendo con el propósito del curso porque nos estamos ahorrando mucho tiempo, ¿no? Siempre nosotros estamos esperando que las cosas funcionen aquí. Bien. Y lo vamos a seguir intentando mucho tiempo, ¿eh? En realidad lo único que se nos pide es que reconozcamos que estábamos equivocados, ¿sí? Buscando la felicidad y creyendo, ¿no?, que el especialismo, ¿no?, nos puede aportar algo. O que quizás también ese deseo de iluminarnos y ser egos espirituales especiales también nos va a aportar algo. Nada nos va a aportar nada. Cuando miramos nuestras vidas, ¿no?, en las que nosotros estamos tratando siempre de que Dios es el que demostrar, ¿va?, que Dios está equivocado y nosotros estamos acertados, ¿no? Nos vamos dando cuenta de a poco que es un intento vano, ¿no? Que solo estamos aquí para aprender, que justamente los que estamos equivocados siempre somos nosotros, ¿no? Lo difícil del curso de milagros es mirar sin juzgar, especialmente sin juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque emprendemos este viaje, este trabajo con el curso, ¿no? Y nos es muy difícil tratar de estudiarlo desde la mente y no desde la persona. Entonces creemos que nos vamos a iluminar, que vamos a llegar a la cima de la escalera, que vamos a no sé qué, que vamos a no sé cuánto. Y es que el aprendizaje está aquí,
el último paso lo da Dios y no sabemos ni cuándo. Ahora, si yo estudio el curso para ser mejor y para mejorar, es que nunca voy a alcanzar la meta, ¿no? Voy a decir, este curso no funciona. Tengo que soltar todas mis expectativas. Solamente vivir mi experiencia aquí, como humano, que creo ser. Aunque sé que no lo soy, pero es que no lo puedo negar. No busques cambiar el mundo, me dice el curso. Solo cambia de mentalidad acerca de él. El propósito del mundo para el ego es que no recordemos que somos mente. Que creamos que en esta vida, lo que cuenta, son nuestros logros, si soy buena persona, porque hay muchas personas que estudian el curso de milagros para ser mejor personas, cuando el curso no le habla a las personas y no es para personas. Se nos dice que apuntemos a cuál es el propósito del mundo, que lo reconozcamos, ¿no? Y que veamos que todo, ¿no? Es es mi manera de percibir las cosas. Por eso es tan complejo estudiar este curso con otros, porque cada uno tiene una manera de percibir el mundo diferente al otro. Aparentemente, ¿no? Entonces, ¿para qué es el mundo? Bueno, es un salón de clases en el que venimos a aprender, que justamente no tiene ningún sentido luchar, sacrificarme, preocuparme, todas esas actividades a las que nosotros estamos tan abocados todo el tiempo, ¿no? Culparme, creerme que soy erróneo, que siempre me equivoco, que siempre lo hago mal. Por eso nosotros hemos hecho, ¿no? Como dice esta lección, esta mente, ¿no? Proyectó millones de cuerpos, ¿no? Para que nosotros a través de esos otros que le llamamos otros, esos otros que parecen cuerpos, podamos vernos, podamos ver ese sistema de pensamiento ego. No es que es mío el ego. Nadie tiene un ego propio. Para la psicología, bueno, esto desde otros puntos de vista sí, pero desde el curso de milagros es que solo hay un ego y solo hay un Espíritu Santo. Cuando desde mi mente, que no es la mente de Silvina, desde mi mente, o sea, cuando me posiciono en el tomador de decisiones, que es a quien este curso le habla, y miro el mundo a través, ¿no?, de los ojos de la unidad, es que digo, ok, es así. Y sé que yo no puedo hacer nada, solo decir sí a todo tal como es. Cuando yo lo miro, ¿no?, desde el otro punto de vista, o sea, desde cómo lo miraría el ego, siempre estoy en el no. Por eso fíjense en aquí, en esta parte lo dice bien claro. En el fragmento 5, ¿no? Dice, permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito, liberes de tus errores a cada hermano, de tus errores, pero no de Silvina, sino de mi manera de ver, y lo honres tal como es. Yo no necesito verlos ni como inocentes, ni como niños buenos, nada. Yo necesito honrar al otro tal como es. Por eso se parece mucho a lo que dicen las constelaciones familiares. Sí a todo tal como es. Sí a la vida tal como es. Este no es un curso en negar la vida aquí, porque muchos lo usan para evadirse. Porque claro, este mundo es muy doloroso. Entonces ahora pienso en el curso de milagro y digo, si yo no soy de aquí. Bueno, en realidad no somos ni de aquí ni de allá. Como dice Facundo Cabral, ¿no? No
no tengo edad ni porvenir, no tengo nada. No soy nada. Cuando puedo decir, no soy nada, solté mi especialismo. Y quizá eso sea iluminarse, ¿no? Entonces, esto de que nosotros aquí creemos que somos exitosos o fracasados, ¿no? Es una ilusión, más. Sin embargo, todos andamos en busca de eso, del éxito. Eso que de creer que yo puedo elegir uno u otro, ¿no? Tiene que ver con lo que el curso me habla acerca del especialismo. Porque yo, si elijo uno y no elijo el otro, es porque yo creo que esto es más especial que lo otro. Y la única lección que yo tengo es justamente ver lo falso como falso y lo que es verdadero como verdadero. Cuando puedo discernir, es que ahí desaparecen, ¿no? Incluso el perdón es una ilusión. Es la ilusión que me lleva más allá de la ilusión. Pero también es una ilusión. ¿Cómo puedo buscar la paz en un mundo que el curso me dice que no existe? Solo existe en mi mente. Allí que el Espíritu Santo es una presencia en mi mente. No es un ente al que yo le pido cosas, ¿no? Sino que está en nuestra mente, en la mente de todos, ¿no? Nuestras relaciones aquí, casi todas, vemos que no funcionan, nos engañan, nunca nos van a dar lo que realmente queremos. Pero sin embargo nosotros seguimos manteniendo la esperanza de que una vez esto cambie, ¿no? Empezamos como un viaje, por eso el curso dice que es un viaje sin distancia, ¿no? En un mundo donde percibo diferencias, este es el hogar del especialismo, ¿no? Y me voy dando cuenta de a poco, ¿no? Que la paz no viene de obtener lo que yo quiero del otro, sino de darme cuenta de lo que yo quiero ya está en mí. Solo necesito decir sí. Me doy cuenta de que el otro y yo somos iguales en lo esencial, ¿no? Porque como cuerpo somos diferentes, como personalidades, ¿no? Entonces puedo ver al otro más allá. O sea, lo puedo ver tal como es. Eso es honrar. Verlo tal como es. Tal como es. Cuando yo veo al otro tal como es, me veo a mí tal como soy. Entonces nos vemos. Mientras tanto no nos vemos. Hay un velo. Por eso el curso dice que oculta la faz de Cristo. No es que yo al otro lo voy a ver en la luz, luminoso y bello. No, lo veo tal como es. Entonces acá en este salón de clases lo que aprendo es a reconocer. Reconocer que ese Espíritu Santo tan famoso, que solamente quiere decir espíritu íntegro, que es uno, no es que es bueno, santo no es bueno, está en todos nosotros.